lo que tenemos pensado discutir, hablar un poco, es sobre modelos espaciales de corte transversal y de datos en panel. Lo de corte transversal, vamos a ver dos métodos de estimación que son de los más genéricos, no son los únicos. Vamos a ver máxima verosimilitud y variables instrumentales con GMM, con el método de los momentos generalizados. Más o menos este es el recorrido que tengo pensado. Y como habrán visto, está el código R que también vamos a ver con un ejemplo aplicado para cortes transversales, utilizando el mismo ejemplo que usamos ayer. Vamos a recordar un poco qué es lo que presentó Fernando al inicio. Nosotros estamos interesados en la dependencia de los datos en el espacio. Consideramos como que existe dependencia, ¿sí? Y que no es un problema a evitar. Muchas veces ustedes van a ver que los métodos estadísticos suponen, ok, yo tengo observaciones I y D, y luego chequeo si existe dependencia, ya sea en series temporales o si existe dependencia en un corte transversal con de tipo clúster, ¿sí? Si están clusterizados, y lo trato como un parámetro de molestia. En este caso, nosotros, eso no es un parámetro de molestia, sino que es un parámetro de principal interés para el estudio. La dependencia debe ser definida formalmente, está dentro de la función de densidad conjunta. Una de las características que tiene los datos espaciales es que al no poder ordenar los datos espaciales como si fuesen en el tiempo, no puedo factorizar la función la función de densidad conjunta de los datos. Entonces tengo que trabajar con el tamaño muestral y tratar de lograr un control sobre esa dependencia. En general, nosotros decimos que para una variable i en una posición iésima, su valor depende de todas las demás observaciones que estén distribuidas en el espacio. Esto es vago a propósito, o sea, es una función que puede ser de tipo no lineal o lineal, y que nosotros establecemos dependencia espacial de esta forma. Luego, cuando le ponemos un poco más de estructura, decimos, bueno, vamos a decir que dependencia espacial puede ser capturada linealmente, y de forma lineal podemos hacer que esté capturado a través de la autocorrelación, y de esa forma hablamos de autocorrelación espacial como sinónimo de dependencia espacial, sabiendo que no es lo mismo necesariamente, pero dada la salvedad, es la aproximación que tenemos. Entonces, cuando nosotros linealizamos un sistema, imaginemos que tenemos tres datos distribuidos en el espacio, lo que decimos es, mira, aquí hay un conjunto de coeficientes a estimar, que son estos alfa, que me dan información sobre el valor y en la iésima posición. El problema que tiene este tipo de sistema, si bien es un poco más simple que es un poco más claro y simple que esto presentado aquí, que es muy vago, es que hay que estimar estos parámetros. Y estos parámetros no hay suficiente información para estimarlos en un corte transversal. Lo que decimos aquí es que tenemos un problema de parámetros incidentales. Y por más que yo incremente los datos, lo que va a hacer es que va a expandirse este sistema y la cantidad de alfa va a seguir creciendo a una tasa superior a la información que estoy agregando. Entonces, no hay ninguna forma de estimarlo. Lo que hay que hacer es imponer una estructura. Y de ahí surge la matriz de pesos espaciales. Entonces, para salvar el problema de identificación que tenemos, porque no podemos identificar cada una de las interacciones, de los pares de interacciones entre todas las unidades, imponemos estructuras para, digamos, trayendo información de manera exógena al sistema,
y convirtiendo a estos coeficientes, que eran coeficientes a estimar, en coeficientes que simplemente son exógenos y que lo único que me brindan es cómo interaccionan las unidades entre sí. O sea, imponemos una hipótesis de interacción de tal forma que luego podamos estimar un único coeficiente. Entonces, resolvemos el problema trayendo información que es exógena. Muy importante es que la W que nosotros impongamos sea exógena al modelo que estamos analizando. Imaginemos que tenemos, bueno, tengo un sesgo natural hacia problemas económicos. Entonces yo digo, bien, voy a tratar de analizar la relación entre economías desarrolladas o subdesarrolladas, y para construir la W voy a utilizar el PBI, donde el PBI también está siendo parte de mis variables explicativas o que están contenidas en mi variable dependiente. Si yo construyo una W de esa forma, no estoy salvando el problema, este problema de identificación. Al fin y al cabo, los pesos que voy a incorporar a través de proximidad del PBI, porque yo puedo decir, bueno, van a ser vecinos aquellos países que tienen un PIB o PBI, Producto Bruto Interno similares, ¿sí? Un nivel similar, y dentro de ese modelo está el PIB o la renta per cápita. Estos pesos no van a ser completamente exógenos y voy a estar en un problema similar a este en vez de este. Entonces, por eso es importante y por eso se utiliza mucho la geografía. Yo, por más que, digamos, voy a estar analizando cómo se desarrollan densidades en distintas ciudades, pero la distancia entre ciudades se mantiene igual, crezca una ciudad más que otra, ¿sí? Entonces, en modelos de desarrollo urbanos, tomar distancia o, digamos, una característica geográfica, podemos decir que no es afectado por el tipo de problema que estamos analizando. Luego, una vez resuelto el problema de esta exogeneidad para lograr identificación del modelo, vienen a decir, bueno, ¿en dónde estos efectos espaciales pueden ser importantes? En ciencias sociales, nosotros tenemos muchas veces conductas de imitación, conductas de contagio. Tenemos en economía modelos en donde hay jurisdicciones que compiten, ¿sí? De tipo impositivo, que compiten atrayendo empresas, entonces en la provisión de bienes públicos. Hay modelos teóricos o tanto en las ciencias sociales que establecen un tipo de interacción y los efectos espaciales permiten una estimación de esas interacciones. Puede suceder que los efectos espaciales sean His inducidos. ¿Qué es esto? Si bien yo puedo tener un modelo en donde no establezco de interacción entre los individuos que estoy analizando, debido a que yo estoy trabajando con información agregada, por ejemplo, el tema de la fecundidad, ¿sí? Estamos analizando conductas individuales, pero eso, bueno, yo agrego la información y analizo todo a través de radios censales o departamentos, provincias. Ese tipo de agregación, muchas veces el proceso espacial que uno está analizando, no, digamos, supera digamos, a la división que nos han dado y nos genera sesgos de agregación, que yo veo que hay unidades que están relacionadas entre sí, no porque el estudio teórico del tema me indique, sino que la información ha sido agregada tal que existe un
una correlación entre las regiones, ¿sí? Eso se denomina un efecto espacial His inducido. O sea, simplemente por mezclar información, yo veo que hay un agrupamiento de valores elevados o de bajos valores en determinadas regiones que son próximas entre sí. Y otra cosa puede suceder es que, si bien puedo tener modelos teóricos que incorporen los efectos espaciales, o aquellos que no los incorporan, puede existir que yo tenga variables no observadas que tengan información espacial, o sea, que contengan información espacial. Cuando yo omito esas variables, encuentro dependencia espacial. Entonces, aquí tengo al menos 3 alternativas en donde puedo justificar la importancia de los efectos espaciales o por qué los encuentro. Si yo trabajo con una WI, lo que estoy incorporando es una dependencia espacial endógena, en donde los individuos deciden en función de lo que decide el otro. Son como funciones de reacción, ¿sí? Esto ya vamos a ver uno de los modelos en donde uno puede explicar la introducción de esta variable. Luego, si yo tengo variables relacionadas con el espacio o con el entorno que quiero capturar espacialmente, puedo incorporar efectos espaciales en las X. En este tipo de modelos, efectos espaciales de las X, es muy habitual en estudios de economía de la educación, ¿sí? Por ejemplo, los modelos de efectos de pares, ¿sí? Introducen, lo que nosotros decimos es, bien, el rendimiento del alumno no depende simplemente del rendimiento, digamos, de las características del hogar del niño, sino que depende de las características de los hogares de su aula. Por eso vemos que los alumnos, los niveles socioeconómicos tienden a concentrarse, ¿sí? Es muy notorio esto en la educación privada. Entonces, ese tipo de efectos es un efecto de pares y puede verse como si fuese un rezago espacial en las explicativas. Y lo que yo les decía de His inducido es, yo no tengo un modelo teórico que me diga que en el espacio y las unidades interactúan, pero encuentro que los residuos tienen estructura espacial y puede provenir de la forma en que viene agregada la información. Yo quisiera información a nivel individual, pero cuando voy a la dirección de estadística de mi lugar, de mi zona, me lo dan de forma agregada. Esa agregación hace que los promedios tiendan a parecerse y quitando toda la información individual, ¿no? Entonces, si no hay ningún justificativo para introducir algunas de estos rezagos espaciales, lo más habitual sería, si encuentro, por ejemplo, que el I-de-Moran me da significativo, podría introducir una estructura en el término de error, una estructura espacial, para por lo menos corregir eso. Bien. Si nosotros incorporamos todos los efectos simultáneamente, lo que tenemos es un modelo muy complejo. Este modelo tiene distintos nombres. Algunos le llaman Clifford, otro es modelo general anidado. Y en la literatura de social networks se le dice modelo de Mansky. Es un escrito de Mansky del 93. El problema que tiene este modelo, lo que incluye es la interacción endógena, capturada por un coeficiente ρ, un conjunto de coeficientes exógenos, capturados por los gamas, y un efecto de interacción en el término de error capturado por el lambda. Las matrices
que identifican cada uno, que permiten identificar cada uno de los efectos, no tienen por qué ser las mismas, aunque habitualmente lo son, ¿sí? No tienen por qué serlo. Si nosotros lo escribimos de forma matricial, podemos tener una matriz especificada con un criterio para I, para identificar el rezago endógeno, el rezago exógeno lo podemos identificar con otra W, y el no observado con una W3, donde los criterios pueden ser distintos. El problema de utilizar criterios distintos en la W es justificarlos. ¿Por qué? Para cada uno de estos utilizas un criterio en donde se supone que el criterio puede ser genérico. Si estás analizando unidades, cómo las unidades interactúan en el espacio, podría ser que lo que cambies no sea el criterio, sino los umbrales dentro de ese criterio. Eso sería más factible. De todas formas, serían Ws distintas. Por ejemplo, se podría decir, todas las unidades van a interactuar con inversa distancia, pero este es inversa distancia hasta 100 kilómetros, este es de 100 a 200 kilómetros, y esto es luego superado ese umbral. Podría, algún que otro trabajo he visto, son raros, pero puede trabajarse de esa forma. Ok. Ese modelo es el principal modelo de Friese-Hall, y luego, de acuerdo a las restricciones que uno puede ir imponiendo, se deducen diferentes modelos con nombres que tampoco están homogéneos. Acá los van a encontrar. Uno tiene que ver, algunos autores les llaman de forma muy distinta. Estos modelos en general se les llaman modelos mixtos, a estos dos. Pero aquí estoy habituado, sigo una tradición más de Elhorst. Hay una tradición europea, podríamos decirle, la norteamericana no la sigo mucho, que a estos modelos se llaman modelos de Durbin. Aquí tengo un modelo de Durbin en el término de error. Durbin es porque tiene rezagada las X, ¿sí? Y contienen además un elemento adicional, ya sea en la U o en la variable dependiente. Entonces, el SDEM es el Spatial Durbin Error Model. Es un modelo espacial de Durbin con estructura en el error. El SDM, el Spatial Durbin Model, que sería estructura en las X con una estructura en la variable endógena. El SARAR también es un proceso espacial doblemente autorregresivo. Es autorregresivo en la I y autorregresivo en el término de error. Y luego vienen modelos un poco más habituales. Los más habituales iniciales de la literatura fueron modelos SEM, que es el modelo de error, solamente tiene estructura en el término de error. Y este modelo también se le llama SAR. Hay otros nombres también adicionales, hay varios nombres. Este es el Spatial Lag Model, en donde, fíjense que aquí no hay X rezagadas. Y luego un modelo que se lo trabajó bastante en la literatura al inicio, y luego se fue centrando en la discusión en estos tres modelos, en estos 4 modelos, es el SLX, que recientemente lo recuperó Elhorst en el 2017, por ahí, en la estructura de panel. Y bueno, ya tiene una importancia, nadie se lo olvida, por la importancia que se le ha dado desde ese tiempo. En otras literaturas paralelas, como les decía, en la literatura de economía de la educación, este modelo SLX es relevante porque es el modelo de efectos pares. Y bueno, aquí es un modelo no espacial o un modelo lineal habitual. Bien. Tengo que comentarles algunas cosas generales. Y nosotros lo que hacemos es,
queremos identificar el proceso de dependencia de los datos. Para eso traemos una W, que es una información exógena, imponemos estructura a los datos. Al imponer estructura, imponemos una correlación entre las unidades. Y aquí comienza a jugar relevancia las características de la W, porque al fin y al cabo, la dependencia espacial puede ser reescalada como si fuese una correlación. Les dije que habitualmente trabajamos con la dependencia de forma lineal, entonces yo quiero capturar la correlación espacial de los datos. Si no impongo estructura, esa correlación tiene algunas características. La econometría espacial desarrolla todas sus estimaciones bajo procesos débilmente dependientes. Entonces supone que en el espacio, cuando n tiende a infinito, la dependencia esa alcanza una determinada estructura, y luego ya superada ese umbral, no agrega mayor correlación a la información, ¿sí? Esa correlación es débil, habitualmente en el límite es débil. Entonces, la que me va a modificar las características de esa correlación va a ser la W que yo voy a imponer. La W primero tiene que ser, en todos los desarrollos suponen que los elementos de la diagonal principal son todos ceros. Luego se supone que la matriz es no singular, ¿sí? Con un ρ menor a 0. O sea, para que sea no singular, se supone, acá estamos diciendo, bueno, es invertible, ¿sí? Una de las características importantes asintóticas, aquí pasó algo, tiene un doble cero ese, hay un cero de más ahí, es que la suma de las filas y columnas, tanto de W como la inversa de 1 menos ρ o lambda, aquí está puesto ρ nada más, pero también lambda, la inversa de esto, se encuentran uniformemente limitadas. Si yo impongo esto, me aseguro de que mi correlación tiene un límite. Entonces, la suma en valor absoluto de los pesos tiene que ser, alcanzar una constante, y esa constante tiene que ser finita. Entonces, por ejemplo, si yo agarro una matriz de contigüidad, bueno, es binaria, cuando agrego información, una vez que yo ya tengo a mis vecinos, para el individuo que estoy analizando, no agrego nuevos vecinos. Digamos, si está en el centro, no agregaría nuevos vecinos. Entonces ya viene limitada una matriz contigüidad. Entonces, esto se cumple generalmente para matrices, para matriz de contigüidad se cumplen estos criterios. Cuando yo estandarizo, entonces lo que se debe, digamos, esto tiene que ser cumplido tanto para filas como para columnas. Cuando estandarizo me aseguro que la suma es igual a 1, y entonces lo que tengo que ver es la sumatoria de las columnas. La estandarización tiene muchas ventajas. Algo que encuentra Lee en el 2003 es que, aparte de estas condiciones, se tiene que cumplir, ¿sí? Digamos, o se cumplen estas condiciones o se cumple esta condición. Es que cuando n tiende a crecer, quiere decir que el vecindario puede crecer digamos, en número para una unidad en particular. Lo importante es que el crecimiento de ese vecindario no sea igual o mayor a lo que crece n. Imaginemos, entonces esto pone una limitación importante. Yo no puedo analizar matrices que tienden a, no pueden analizar con la econometría espacial problemas en donde
el vecindario se vuelve denso a medida que n crece. Cuestiones de redes sociales tienen su limitación. La econometría espacial es muy utilizada, pero muchas veces se le presta poca atención a estas características. Yo entro a Twitter, soy seguidor, comienzo a seguir a uno. La característica que tiene Twitter o redes sociales es que cuando los participantes crecen, mi vecindario, si yo soy popular, yo puedo seguir creciendo o crezco más de lo que crece la red. Si esa es la condición, mi matriz se vuelve muy densa y es posible, digamos, no se está cumpliendo esta condición. Un límite de esta condición es utilizar la inversa distancia. La distancia, cuando yo voy agregando información, cada vez supongo que están más distantes de los míos, son todos mis vecinos, pero como estoy usando inversa distancia, el peso digamos, se está cumpliendo esta condición, ¿sí? Siempre el peso es inferior a la tasa a la que crece. Ok, son cuestiones relevantes en teoría. Uno dice, bueno, a ver, Marcos, en teoría eso estaría bien para desarrollar algún método consistente y que se cumplan condiciones teóricas y desarrollar el estimador. ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, en la realidad hay estudios, Smith del 2009, está Farber y Páez también del 2009, que analizan si la densidad de la matriz afecta a la estimación de los coeficientes espaciales, ¿sí? Y encuentran que cuando las matrices son densas, y una densidad, digamos, densa quiere decir que los valores previos a la estandarización, binarios, superan el 10% de la dimensión de la matriz, comienza a observarse un sesgo en la estimación del ρ. Hay una subestimación del ρ. Y si esa densidad tiende a crecer, se subestima continuamente el ρ. El ρ o el lambda, cualquier parámetro espacial, cuando las matrices son muy densas, hay una subestimación del ρ. El problema es que uno va a detectar que, a pesar de que la autocorrelación espacial es significativa en el proceso que se ha generado, la estimación te da de que no hay información para agregar de forma, digamos, con un nivel de significancia normal, no hay efectos espaciales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la densidad de la matriz. Las matrices geográficas habitualmente tienen muy baja densidad. Baja densidad, estoy hablando de un 1% de los valores distintos de 0, un 1, 2, 5, 7% de los valores distintos de ceros en esta W. Ok. Voy a centrarme en en tres tipos de modelos, porque son modelos que podríamos decir en donde, digamos, presentan la problemática, y luego modelos más genéricos no le añaden mayor dificultad a la estimación, ¿sí? El primer modelo que recibió mucha atención fue el de rezago espacial. Este modelo puede ser visto, este modelo, si lo vemos en términos teóricos, en cuestiones de teoría de juegos, bajo utilidades de funciones cuadráticas, la decisión de un individuo depende de lo que decide simultáneamente otro, ¿sí? La solución óptima a eso es una función de reacción, ¿sí? Si es cuadrático, la condición de primer orden va a ser una solución lineal.
y la solución lineal puede verse que tiene una estructura similar al espacial lab. Entonces, esto funciona mucho como soporte empírico a modelos de interacciones, ¿sí? de interacciones de tipo equilibrios de Nash, en teorías de juegos que son muy habituales. La virtud que tiene el modelo es que, contrario a lo que ofrece la econometría estándar, yo puedo estimar el efecto de esa interacción. Un problema que, digamos, para estimar este modelo bajo máxima verosimilitud, nosotros suponemos que una vez incorporado el efecto espacial endógeno, lo que queda es una estructura que es IID, que está distribuido de forma normal. El valor esperado de este modelo, van a ver que tiene X beta y la inversa. Estoy suponiendo que el ρ es inferior a 1, de tal forma, en valor absoluto, de tal forma que este valor esperado tiene un valor que es finito, o sea que esto no es explosivo. Y la varianza, la característica que tiene la varianza en los modelos espaciales es que es una matriz no escalar, por más que se imponga aquí como sedasticidad el término de error, es no escalar, heterosedástica y autocorrelacionada. O sea, genera, digamos, incluye este tipo de procesos, la varianza es de este tipo, contiene este tipo de estructura. Si yo quiero estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, aquí el problema que tenemos es que, dado que WI es una variable endógena, es el habitual que uno encontraría cuando tenemos endogeneidad en mínimos cuadrados ordinarios, no se cumple la condición de no autocorrelación entre los errores y las variables explicativas. Aquí tengo una correlación distinta de 0. Tengo al menos dos alternativas. O sea, lo que va a suceder es que si yo estimo por mínimos cuadrados ordinarios, la estimación va a ser inconsistente, que es la principal característica que yo debería tener de un estimador. Entonces debo pasar a algún estimador alternativo. Las primeras exploradas fueron utilizando máxima verosimilitud, y la otra que tiene mucha relevancia es la estimación de variables instrumentales y GMM. Hay muchas más, o sea, los métodos bayesianos como métodos alternativos de estimación están muy desarrollados. Hoy en día están siendo tan utilizados como estas dos alternativas. Y luego hay gente que ha desarrollado métodos no paramétricos y semiparamétricos para lograr estimaciones consistentes. Obviamente estas alternativas no las vamos a ver, simplemente nos vamos a centrar en las dos más populares, que es máxima verosimilitud y GMM con variables instrumentales. Si yo expreso de esta forma el modelo, voy a tener un elemento A, que es una matriz de identidad menos ρ W. Para estimar por máxima verosimilitud, aquí comienza a jugar de una manera relevante el jacobiano, que el jacobiano es esta transformación que se incluye en la log verosimilitud, digamos, en la verosimilitud a estimar se incluye este término, habitualmente por estimación de máxima verosimilitud en modelos lineales donde no hay variables endógenas. Esto es el determinante de una matriz de identidad, entonces no lo observamos. Ahora, cuando introducimos este determinante en modelos espaciales, la log verosimilitud lo incorpora,
y ha sido uno de los principales problemas de por qué la econometría espacial no se popularizó hasta mediados de los 90, pasados los 90, incluso pasado el 2000. Hay mucha gente que recién ahora podría estar diciendo que está escuchando de econometría espacial, siendo que la econometría espacial, estos métodos fueron propuestos a la misma época en que se propuso Box, propuso la metodología de series de tiempo para detectar la estimación por variables por máxima verosimilitud en series de tiempo, toda la metodología de Box-Jenkins, que data de a fines de los 70. Esta metodología también se propuso en esa época. El problema es que hay cuestiones computacionales que eran muy difíciles de resolver en esa época, ¿sí? Analíticamente uno encontraba el resultado, pero no computacionalmente. ¿Por qué? Bueno, porque aquí yo tengo el logaritmo de un determinante. Yo puedo reexpresar todo esto, toda la logro-similitud, la puedo reexpresar construyendo betas, reagrupando términos, de tal forma que me quede estos términos implícitos, o sea, la estimación de los betas y la estimación del parámetro de dispersión me puede quedar implícito a la solución de una logro-similitud concentrada. Esta logro-similitud concentrada es función solamente de ρ. El problema que tengo es que ρ está involucrado no solamente aquí, sino que está involucrado en el logaritmo del determinante. Y esta ha sido una de las principales dificultades del desarrollo de máxima verosimilitud. Hasta el año 2000, más o 2010, yo tomé un curso del Instituto de Econometría Espacial Avanzada que se dicta en Roma, y Kelejian enseñaba en el 2010 de que la estimación por máxima verosimilitud, superado los 1000 datos, era muy inexacta. O sea que hasta no hace poco no se habían logrado solucionar problemas con respecto a esto. En la actualidad uno puede utilizarlos y puede observar que la estimación por máxima verosimilitud es muy precisa comparándolo con métodos alternativos. Ahora hay otro tipo de discusión, pero 1000 datos no eran muchos en esa época y tenía problemas de precisión. ¿Cómo se hace para estimar esto? Bueno, Orden 75 lo que propone es, ok, en ese tiempo las matrices que se utilizaban se pensaban por lo general que eran de tipo simétrica. Si son de tipo simétrica, los autovalores de la matriz son todos reales. Entonces podríamos calcular bajo simetría que el determinante es el producto de 1 menos ρ por los autovalores. Y si es el logaritmo, sería la sumatoria del logaritmo de 1 menos ρ por los autovalores. El ρ va a estar, para que tenga un determinante que es positivo, porque esto forma parte de la log-verosimilitud, ¿sí? Para que esté definida la log-verosimilitud, eso tiene que ser positivo. Entonces, el ρ va a estar entre 1 dividido los autovalores menor y 1 dividido el mayor autovalor. Si estandarizamos por fila, utilizando el teorema de Gauss-Green, nos aseguramos que el máximo autovalor sea 1. Y de esta forma acotamos el término de ρ entre que siempre es inferior a 1. Este valor usualmente no alcanza la cota negativa de -1, pero los algoritmos suponen que ρ está entre -1 y 1.
que es un valor de estabilidad, ¿sí? En la actualidad, cuando la matriz no es simétrica, lo que tenemos es, posiblemente vamos a tener valores, autovalores que no son reales, que son números complejos. Eso también se ha superado. Entonces, no hay problemas en la estabilidad cuando trabajamos con matrices que no son simétricas. Una vez resuelto el RO, a ver, no tenemos, fíjense que esta es una estimación no lineal, ¿sí? No hay una forma cerrada del RO. Lo que se hace es utilizar métodos numéricos para aproximar, o podemos decir, bueno, hago un grid de los valores que pueda asumir RO y trato de encontrar el RO que maximiza esta log de verosimilitud concentrada. Una vez que encuentro el RO que maximiza esta log de verosimilitud concentrada, recupero los betas y el parámetro de dispersión, y luego puedo recuperar la matriz de varianzas y covarianzas asintóticas. Si vamos por la estrategia de variables instrumentales, lo que yo necesito es un instrumento que esté altamente correlacionado con la variable que me genera endogeneidad, y luego que ese instrumento sea exógeno, o sea que cumpla con la covarianza de los residuos igual a 0. Esto es en términos poblacionales. En términos de encontrar los instrumentos, es similar a la estrategia que impone Arellano-Bond cuando quiere identificar en series de tiempo, ¿sí? Quiere identificar un panel con un rezago endógeno, porque los instrumentos surgen de la propia estructura espacial. Suponiendo que hay X, que son exógenas, yo sé que el valor esperado, digamos, yo sé que I menos rho W inversa, esto es la inversa de Leontief, que se puede escribir de esta forma, es una progresión, y reescribiendo esta progresión aquí, el valor esperado de WI, sé que es lineal o depende linealmente de WX, W cuadrado X, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que este momento de WI, que es WI es el que me genera la endogeneidad, lo puedo instrumentalizar con WX, W cuadrado X. Son instrumentos directos. No hay que pensar como en un corte transversal cuando tenemos un problema de variables instrumentales, cuál es la variable instrumental que debería usar para mi modelo. Es muy habitual en economía tratar de buscar, y es un difícil problema a resolver. En espacial, tal como sucede en series de tiempo, tenemos instrumentos que son directos. Una vez que tengo los instrumentos, directamente, digamos, aquí tengo mi conjunto de vectores, utilizo una predicción bajo los instrumentos de WI, usando en este caso WX. Puedo usar más instrumentos, puedo usar W cuadrado X, W cubo X. Lo que han encontrado que hasta WX y W cuadrado X está bien. Luego, los instrumentos están muy correlacionados entre sí y me genera problemas de estimación. Entonces, con estos pueden ser suficientes, y posteriormente se resuelve fácilmente lo que aplicando la teoría asintótica. Los campeones de esto son Keligian y Pruja. Ellos tienen, creo que desde el 87 comienzan a tener algunos papers, y los que sentaron la base de este tipo de estimación es 97, 98, 99, 2010,
han desarrollado todo bajo este tipo de estrategia de variables instrumentales y GMM en corte transversal y en panel. ¿Qué pasa con...? No, ahí estaba enfocado en un Spatial Lag Model. Aquí tengo un SEM. ¿Qué pasa bajo el SEM? Digamos, aquí tengo más o menos problemas similares. La diferencia con el proceso, el SLM, es que en variables, en mínimos cuadrados ordinarios, si yo omito un término espacial en los errores, los coeficientes siguen siendo consistentes, pero son ineficientes. Entonces no es tan grave el problema omitir dependencia espacial en el término de error. Ahora, yo podría tratar de corregir eso. Digo, bueno, si hay dependencia espacial, trato de corregir. La corrección que debería hacer podría ser a través de mínimos cuadrados generalizados factibles, o mediante una estimación por máxima verosimilitud. ¿Sí? Aquí incorporo nuevamente, está el jacobiano, tiene las mismas dificultades que lo que teníamos en la log verosimilitud del proceso previo. Yo debo, digamos, aquí el problema que tengo es que lambda está involucrado en este determinante y tengo que estimarlo. Entonces, nuevamente tengo que encontrar una log verosimilitud concentrada aquí, evaluarlo con métodos computacionales y encontrar un óptimo de lambda que maximice esta log verosimilitud y luego recuperar los coeficientes. Y ya lo demás es simple. Si voy por los métodos más tradicionales, bueno, yo lo que debería hacer es encontrar un conjunto, digamos, yo podría, hay un método que se denomina de Cochrane-Orkut en series de tiempo, en donde uno puede recuperar el coeficiente de dependencia temporal, y esa recuperación, la estimación de ese coeficiente es consistente bajo el método de Cochrane-Orkut en series de tiempo. Si yo lo aplico exactamente a ese método en series espaciales, el parámetro que recupero no es consistente. Esto fue demostrado por Kelejian y Pruja nuevamente, y lo que ellos proponen es, en vez de aplicar ese método, utilizar un conjunto de métodos de momentos. El método de momentos lo que trata de hacer es encontrar momentos poblacionales en donde el parámetro esté involucrado y luego llevarlos al análogo muestral. ¿Sí? Los métodos que ellos proponen es primero una transformación del proceso autorregresivo en el término de error, utilizando el proceso tal como está normal, y luego utilizando una reexpresión, suponiendo que el U barra es W, reescribiendo esto, y calculando un nuevo promedio que es el U barra barra, que sería W por U barra. Entonces tengo estos dos tipos de elementos, es una transformación, es decir, bueno, no hace mucho más, pero luego la desarrollan, utilizan los dos momentos poblacionales y desarrollan la forma cuadrática de cada uno de los momentos para despejar el lambda que está involucrado aquí. De esa forma construyen un sistema de momentos poblacionales que luego son aproximados con, de forma muestral. Aquí lo que tengo yo es que tenemos 3 ecuaciones y tenemos 2 parámetros involucrados. Para estimar esto se utiliza un mínimos cuadrados no lineales,
en donde se minimiza esta función. Y la resolución está en Pruja 99. Encuentran que que esta estimación es consistente. Y es lo que aplican. Una vez que se aplica eso, luego se corrigen los estimadores de esta forma y se obtiene el parámetro de dispersión corregido. Van a ver que mucha literatura se ha centrado, literatura teórica se ha centrado en procesos autorregresivos, doblemente autorregresivos en el espacio, SARAR. Tanto aquí incorpora una variable endógena rezagada en el espacio y una variable en el término de error. Y no se preocupan por aquí incorporarles más X o rezagos espaciales con las X. Este problema es en lo que se han centrado toda la literatura teórica en los últimos años, no solamente en código transversal, sino en panel. Lo que plantea la máxima verosimilitud aquí va a ser una doble resolución. Yo lo que tengo que hacer es encontrar un grid de valores para el logaritmo del determinante de B y de A, donde B y A son, incluyen el término ρ y el término lambda. Entonces tengo que hacer dentro del espacio paramétrico de ρ y lambda, tengo que encontrar la máxima verosimilitud concentrada. Una vez que yo lo resuelvo, puedo recuperar los demás parámetros involucrados. Para hacer esto, bajo la metodología GMM, lo primero que se hace es una transformación con variables instrumentales. Luego que tengo la estimación bajo variables instrumentales, o sea, la estimación por máxima verosimilitud lo hace de forma simultánea, la estimación de ρ y lambda. En el caso del GMM, lo hace de forma secuencial, aplica variables instrumentales, luego que tiene la estimación bajo variables instrumentales, aplican los residuos de la primera regresión, este sistema no lineal, obtiene el lambda, corrige los coeficientes del primer paso y vuelve a estimar y a recuperar los parámetros por mínimos cuadrados bietápicos. O sea, lo hace todo secuencial. Uno aquí puede encontrar correcciones intermedias a la heterocedasticidad bajo este sistema de ecuaciones, donde la heterocedasticidad es impuesta aquí. Aquí estamos suponiendo que el proceso es homocedástico, pero si uno supone que es heterocedástico, va a introducir una matriz con elementos a resolver y se procede nuevamente. En esta época también aparece Lee, Lunfei Lee, que es otro autor, en donde encuentra las mejores, digamos, los estimadores eficientes a lo que proponen Kelly y Pruja. Es como, son cartas entre amigos y enemigos, por así decir, que van y vuelven, van mejorándose, digamos, en muy poquitas cosas. Son papers muy parecidos, pero uno mejora a otro. Son varios papers. Ok, y creo que hasta aquí discuto los métodos de estimación. Vamos a ver, estamos con el tiempo justo para cortar bien. Sí, estabas con el tiempo, Marcos, eso te iba a decir, si querías cortar acá. Bien, perfecto, sí. Ok. Y lo reanudamos. Ok, digamos, acá va a haber un gran paréntesis, lamentablemente. Y dentro de ese paréntesis voy a ponerme... Hay alguien con un megáfono aquí a todo lo que da, así que ahora sí está grabando, ¿no? Sí, sí.
Perfecto, ok. Entonces, esta estrategia de especificación, o yo puedo elegir dirigida por la teoría, que es la más difícil y es compleja de hacer, y luego dirigida por los datos, que es la más habitual. ¿Sí? Para dirigida por los datos, yo tengo que ver este tipo, estos son todos los modelos más complejos que tengo. ¿Sí? El problema que voy a tener acá es que el modelo de Clifford no puedo, digamos, si yo voy desde el modelo 1 al modelo 8, este primer modelo está débilmente identificado. O sea, el modelo no está identificado, no me aseguro en obtener una solución única para cada uno de los parámetros y no puedo utilizarlo. ¿Sí? Este es el problema de reflexión de Mansky que él menciona. Entonces, no es posible estimar un modelo con los tres efectos y recuperarlos, ¿sí? De forma única. Entonces, hay que utilizar modelos que están en un segundo nivel de complejidad. Tenemos modelo el SDM, el SDM, SDM y el modelo SARA. La literatura Lesage y Page han sugerido que el modelo más complejo a utilizar es el SDM, porque es el que anida mayor cantidad de modelos, digamos, mayor cantidad de modelos que nosotros podemos derivar. Fíjense que nosotros si imponemos restricciones, aquí yo puedo imponer 3 restricciones y derivo a estos 3 modelos que están aquí. En cambio, el SDEM solamente me permite, anida solamente a 2 modelos y el SARAR también a 2 modelos. ¿Sí? Entonces, una alternativa es estimar como más complejo, si utilizo la estrategia GETS, utilizo el SDM como modelo complejo. En tiempos más recientes, lo que plantea Elhorst, eso es en su libro del 2014 lo plantea, es que las predicciones que se obtienen con el SDM son muy similares a las que se obtienen con el SDEM. Entonces, cuando uno arriba a este modelo, dice comparar, a ver cuáles son las predicciones de este modelo. Si son mejores las de este modelo y no hay ningún sentido teórico en estimar este modelo, es preferible este. ¿Por qué? Porque lo que les decía es, yo para incorporar usualmente un RO WI, debo tener un motivo teórico de cómo las unidades interactúan entre sí. Hay otra literatura que dice, mira, no importa si vos detectás esto, no importa la teoría, porque si tu preocupación es en los betas, omitir WI es más grave que omitir WU. Porque si yo omito WU, lo que pasa es que tengo un estimador ineficiente. Pero si yo realmente omito un WI y el WI está presente, lo que tengo es de beta un estimador inconsistente. Entonces, ante ambas alternativas, quédate con el SD. No hay consenso en esto. Van a haber papers que agarran y dicen tal como destaca la literatura tal, yo estimo este, y hay otro que dice yo me decanto por este. Digamos, si uno tiene la justificación adecuada, cualquiera de los dos modelos son admisibles, van a encontrar mucho. Incluso el SARAR también es admisible. ¿Qué pasa con el SARAR? El SARAR tiene al menos 2 inconvenientes. Uno es muy utilizado en teoría, no es tan utilizado en la práctica. Y cuando uno estima por máxima verosimilitud del SARAR, suele encontrar que el coeficiente ρ compensa al lambda, incluso con signos opuestos. Imaginemos que como yo tengo el caso que vimos ayer, tenemos la distribución de la fecundidad. La fecundidad tiene autocorrelación espacial positiva. Entonces, yo esperaría que el ρ o el lambda, no importa cuál de los dos modelos vaya a estimar,
me dé autocorrelación espacial positiva. ¿Sí? Si ustedes estiman un SARAR, es posible que el ρ les dé 0.8 y el lambda les dé menos 0.6. ¿Por qué? Porque la función de log-verosimilitud incluye la estimación simultánea de tanto el ρ y el lambda y tiende a sobrecompensar uno con el otro. Eso no sucede en el SARAR si yo lo estimo por variables instrumentales y GMM, porque para variables instrumentales yo utilizo información distinta que para obtener el ρ, utilizo información distinta que para obtener el lambda. Entonces, la literatura se ha decantado generalmente, la literatura empírica, en este tipo de modelo, en el SDM, y algunos se han enfocado en el SDM. Cuando vamos de lo particular a lo general, hay muchos test desarrollados, estos son de Anselin del 98, test LM que te detectan estructura en el error o estructura en la variable dependiente. ¿Sí? Sería un LM lag o un LM error. El problema que tienen los test LM es que no pasan, o sea que directamente te llevan a este o a este modelo. No te llevan a este modelo. Entonces, Elhorst en el 2015 ha puesto como principal modelo de partida espacial el SLX, cuando uno va de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque el SLX es un modelo, es el modelo espacial más simple de estimar. Es un modelo que incorpora el espacio en las X como el espacio, la W, yo supongo que es exógeno, entonces no tengo problemas de endogeneidad, puedo estimar por mínimos cuadrados ordinarios y puedo aplicar los LMs disponibles para este modelo no espacial y me llevarían a este o a este. Es una cuestión a decidir. Esto es lo que venía discutiendo. A ver cómo vamos con el tiempo. Bien. Entonces, la clásica desde lo general, desde lo particular a lo general, es comenzar con el modelo 8, este no espacial, y luego aplicar el I de Moran. El problema que tiene el I de Moran es que no me da hipótesis alternativas. Yo rechazo, y si rechazo, me dice, mira, hay autocorrelación espacial, pero no sé de dónde proviene. Puede ser que el modelo esté mal especificado incluso. Hayamos omitido alguna variable que es relevante, y cuando la incorporamos, la autocorrelación espacial desaparezca. O hay que incorporar algún rezago, pero no te dice cuál. Para solucionar eso, hay Anselin y autores en el 98 proponen LM. Hay un LM que se llama LM error, y hay otro que se llama un multiplicador de Lagrange, que son los t-score, ¿sí? Que en estadística se conocen como t-score. Tenemos LM error, LM lag y un LM SARMA que detecta cualquiera de las dos estructuras. ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Estimamos, bajo esta estrategia, estimamos ese modelo lineal, corremos el I de Moran, corremos los LM. Si los LM robustos, hay LM que son simples, hay LM robustos. Los LM robustos solucionan el problema de los falsos positivos de los LM. Hay por ejemplo, un LM error plantea como hipótesis nula lambda igual a 0 y alternativa lambda distinto de 0. Pero el LM simple, cuando existe una estructura de ρ en los datos, te da falsos positivos. O sea, te va a indicar de que hay un lambda cuando realmente lo que está presente en los datos es un ρ. Para eso hay versiones robustas de los LM. Tanto hay una versión robusta para el error y hay una versión robusta para el lag. Entonces, si me da significativo uno de los LM, supongamos el LM robusto error, de este modelo paso a estimar. O si me da robusto el otro LM, paso
el lag, paso a este modelo estimado. Y luego testeo si en este modelo hay todavía información en los residuos que podría pasar a este. O, digamos, ahí terminaría el recorrido desde lo particular a lo general. Cuando testemos eso y no detectemos errores, hay que ir a este modelo, al SLX, y aplicar los LMs habituales para ver si hay que ir hacia un modelo más complejo, como incorporando el lambda o incorporando el RAW. Lo vamos a hacer todo en la práctica. Esperemos llegar. El problema que tiene esto es el pretesting, ¿sí? O sea, estoy utilizando simultáneamente la información para detectar cuál es el modelo correcto. Tanto en la estrategia de gets como de lo particular a lo general, existe un contraste o un test de factores comunes. Este test de factores comunes es importante porque imaginemos que yo puedo agarrar y decir, bien, yo parto desde lo general, estimo este modelo, y este modelo es el que me da todos los coeficientes significativos, no tengo por qué eliminar ningún tipo de coeficientes aquí, así que no llego a ninguno de estos modelos. Pero, si hay una combinación no lineal de parámetros, que es denominado factores comunes, es posible que pueda pasar del Spatial Turing Model a un Spatial Error Model, bajo esta hipótesis nula. Entonces, este test es un test de contraste de factores comunes. Usualmente aplicamos un LR, porque estoy desde la estrategia desde lo general a lo particular. Bien, voy a ir, no sé cómo vamos de información, de media hora. Ok, voy a avanzar un poco con la estimación de esto. Le subí el código ayer. Entonces, lo que quiero es, vamos a utilizar los mismos datos que trabajamos ayer. Leemos los datos de fecundidad. Vamos a plantear un modelo no espacial, en donde tengo urbana, hogares no pobres, y aquí incorporo un efecto fijo por provincia. Vemos que las provincias son significativas. Vivir en una zona urbana o en un hogar no pobre disminuye el número de hijos, de la tasa de fecundidad. Vamos a utilizar la misma W propuesta desde el inicio, que fue con Geoda, desde la primera clase. Tengo esta información, ahora la llevo, leemos el archivo GAL, construimos el elemento espacial útil para los tests, y vamos a aplicar la estrategia desde lo particular a lo general. Entonces, el IBMORAM, usando el modelo, los residuos del modelo espacial estimado, el modelo mínimos cuadrados ordinario, no espacial, me da significativo. El problema que tengo es que no me dice qué es lo que tengo que hacer, qué tipo de corrección espacial tengo que añadir. Entonces ahora corremos los LMTs. Estos LM están disponibles. El comando es LMTs, es un comando de SPDEP. Le voy a pedir todos los tests en conjunto, tanto los robustos como los no robustos, y que me lo imprima. Entonces aquí tengo el LM error. Fíjense que tengo el LM error y el LM lag.
los dos tests, este test LM error contrasta la hipótesis nula de lambda igual a 0. Volvamos aquí. Lo que hace es, estoy en este modelo y contrasta si esta es la hipótesis nula. Y lo que tenemos es rechaza hipótesis nula. Y el LM-lab detecta si el ρ es igual a 0 o no. Y también rechaza hipótesis nula. Pero estos LM son los LM simples. Lo que hay que fijarse realmente son en los robustos, aquellos que corrigen por falsos positivos. Y lo que obtengo es que el único que es significativo es el lag. Entonces lo que me indica a mí el uso de la estrategia de lo particular a lo general es que tengo que estimar un SLN. ¿Ok? Pero, si voy a esta estrategia, yo me quedaría aquí. Estimo el SLM y ese es mi modelo final bajo la estrategia de lo particular a lo general. Ahora, no estoy pasando por este modelo. Es posible que si esto está omitido, tenga la estructura que haya detectado aquí sea efecto de omisión de variables espacialmente, variables explicativas rezagadas en el espacio. No tengo ningún motivo de por qué rezagar en este modelo que estoy analizando de fecundidad las variables X, ¿sí? O sea, yo lo que debería incorporar aquí es el rezago de la variable urbana, o sea, cómo me explica la tasa de fecundidad en una región la tasa de urbanización en las regiones vecinas o el porcentaje de hogares no pobres en las regiones vecinas. No hay ningún motivo para incorporarlo, pero yo podría pensar que estas variables las voy a utilizar como variables de control. O sea, si llegan a ser significativas, yo sé que no estoy observando todas las variables en el espacio y estas variables me pueden servir como proxy. Entonces, una justificación podría ser esa. Pero vamos a estimar el SLX. Fíjense que la regresión simple del SLX es incorpora estos efectos W urbana y W hogares no pobres. Y estos hogares estas W, solamente la primera urbana parece que es significativa. Ahora, nos estaría faltando incorporar un modelo con los efectos fijos provinciales. Entonces vamos a agarrar y vamos a incorporar los efectos provinciales, fijos provinciales aquí, que es el modelo inicial que propusimos. Este comando es lmslx, lo que va a hacer es rezagar las variables que yo les pida, y en el Durbin aquí les pido que me rezague urbana y hogares no pobres. Y ahora los lag de las X son no significativas. Pero no es lo que más me interesa a mí. Lo que me interesa a mí es qué queda de información en los residuos. Si los residuos todavía me siguen informando que tengo que estimar un modelo espacial más complejo. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces voy a correr nuevamente el Morantes. Me sigue dando significativo el Morantes. Y corro los LM. Y la información que obtengo es, ok, aún incorporando rezagos en las X, me dice que estoy omitiendo un lag. O sea, tengo que introducir una estimación del ρ. Me está llevando en el cuadrito que tengo. Desde aquí me tengo que ir aquí. No dice que vaya a este, sino que vaya a este modelo. Voy a estimar el modelo SEM, simplemente porque luego lo voy a comparar.
no tengo ni, digamos, de todo lo que he deducido no tengo por qué estimarlo. La primera selección del modelo OLS fue estimar un SLM-lag. Fíjense que aquí el comando que utilizo para el SEM es error SAR LM. ¿Sí? Y para el lag es un lag SAR LM. Estos test, aquí yo estoy replicando el LR del lambda. Yo quiero chequear que el LRT es este, que me informa el comando es exactamente el mismo que yo obtengo manualmente. O sea, es un agregado nada más de chequeo. Entonces, el SLM, cuando yo estimo el SLM, tengo los dos coeficientes en las X negativas y el ρ, fíjense que el ρ es 0,30 y es significativo. Podemos ver aquí el comando te ofrece la significancia del LR, o sea, la diferencia entre las logros-similitudes cuando tenemos el modelo no espacial y este modelo espacial. Tenemos la aproximación del estadístico T, que es significativo. Y en el SEM también, acá nos ofrece un lambda de 0,45, donde también es significativo. ¿Sí? O sea, los coeficientes espaciales no aparecen en la tabla de coeficientes, sino que aparecen debajo. Bajo los comandos de máxima verosimilitud. Entonces vamos al modelo SDM, que es el que me indicaba cuando yo parto del SX, el SLX, lo que me indicaba es que estime un SDM. Y estimo el SDM. Veamos el comando del SDM. Es igual que el SAR, el SLM es un lag SAR LM, pero aquí al final le tengo que decir que es de tipo mixto la estimación. O sea que me rezague las variables explicativas. Si yo no le digo, si pongo mixto y no agrego esta opción, me va a rezagar todas las variables. Aquí yo tengo variables dummy, variables ficticias, entonces el rezago lo que va a hacer es me va a generar una colinealidad en el modelo y me va a dar error, me va a decir que no se puede estimar este modelo. Entonces a esta opción lo que les permite es decirles, indicarle cuáles variables querés rezagar en el espacio, ¿sí? Cuáles querés multiplicar por W. Y aquí que me multiplique por W urbana y hogares no pobres. Obtengo el SDM y vamos a ver el coeficiente del ρ. El ρ da casi 0,43, es significativo también. Entonces, he llegado por la estimación, desde lo particular a lo general. Inicialmente fui hasta aquí, y las últimas recomendaciones siguiendo a Elhorst me dice estimar el SLX, y luego fui hasta aquí. Una vez que estoy aquí, ahora mi pregunta ¿es posible que este SDM existe una combinación no lineal y me dé un modelo SEM? Vamos a ver si hay información para eso. Esto es un proof, ¿vale? Hago el contraste, el test de factores comunes. Aquí tengo el SDM contra el SEM. Y quiero saber si yo puedo reducir el SDM al SEM. Y me dice que no. Rechazo hipótesis nula de factores comunes, entonces me quedo con el SDM. Ahora la pregunta es, ¿al SDM puedo reducirlo a un SLM?
Fíjense que yo los rezagos en el SLX, yo cuando incluí los rezagos espaciales de las X, eran no significativas. Las incluí para detectar si había aún información de que tenía que seguir estimando, seguir subiendo en la tabla. ¿Sí? Pero si hubiese sido por cuestiones de significancia o no, no hubiese estimado el SLX porque eran no significativos esos rezagos espaciales. Entonces, ahora vamos a hacer este test, a ver si puedo reducir, o sea, vamos aquí. Lo que yo quiero saber es si estas WX tienen que estar incorporadas a este modelo o puedo ir a este. ¿Sí? O sea, voy a contrastar los θ, si son iguales a 0 o no, bajo hipótesis nula. Y no rechazo hipótesis nula, por lo tanto, el SDM, el mejor modelo que yo puedo estimar bajo toda esta estrategia es el SLM. Esa es la elección general. Si yo parto desde la estrategia GET, directamente estimo el SDM aquí y hago contraste de factores comunes y este contraste. Y terminó ahí la estrategia GET. Toda la otra vuelta la hemos hecho por la estrategia desde lo particular a lo general. Nos estaría faltando en la estrategia GET cómo son los resultados del SDEM, o sea, el modelo que está a la par del SDM, este modelo. ¿Sí? Veamos esos resultados, se obtienen con error SRL, y aquí Durbin le ponemos que me rezague, a pesar de que es un error, que me rezague las X también, y que el tipo es E mixto, o sea, es un modelo mixto donde incorpora tanto variables espaciales como variables en el error. Estimo este modelo. Y ahora yo quiero contrastar si el SDEM se puede reducir a un SEM. Y el p-valor es inferior al 5%, es superior al 5%, no puedo rechazar hipótesis nula de que el SDEM pueda reducirse a un SEM. El SEM, recuerden que no era elegido por la estrategia, o sea, entre el SEM y el SDM, yo no podía reducir a SDM, o sea que me quedo con este modelo, porque el SEM no es modelo competitivo, ni ningún tipo de información me está llevando a estimar este modelo. Todos me llevan a estimar o este modelo. ¿Sí? Es más, la información se dirige a estimar este modelo. Por último, tengo un SARAR ahí, que quiero ver qué sucede con el SARAR. Habitualmente no lo estimo, pero es a los efectos prácticos de lo que estamos viendo hoy. Lo que me da el SARAR es, bueno, todos los coeficientes y nuevamente los coeficientes ρ van ubicados al final. Me da 0,21, 0,26 y el ρ es más significativo que el lambda. Veamos si yo aplico un LR entre el SARAR y el SEM. Entre el SARAR y el SEM, aquí rechazo hipótesis nula, o sea, me quedo con el SARAR, no puedo reducirlo a un SEM, al SARAR no puedo quitarle no puedo quitarle el lambda, a ver, ok, no puedo quitarle el ρ, perdón, y si lo contrasto contra un SLM, me dice que sí, que lo puedo reducir. Entonces, el SARAR, tengo información suficiente para de aquí pasar a este modelo. Entonces, toda la información que estoy obteniendo me dice que el modelo óptimo es el SLM bajo lo que estoy estimando ahora, que está dirigido por los datos, nada más. ¿Sí?
Cuestiones, ¿hay preguntas antes de ir a lo...? No veo el chat. Aquí está. No, Marcos, no hay pregunta en el chat. Ok, perfecto. Gracias. Bien. Cuestiones importantes a resolver es... Uy. Perdón. Los modelos que tienen lag, o sea, que tienen como variable espacial una variable que es endógena en las i, no pueden interpretarse directamente. Tanto el SLM como el SARAR, como el SDEM, el SDM, el problema es que cuando yo quiero interpretar de forma marginal los coeficientes, cometo error, porque es como si son modelos no lineales. Yo, como son dependientes, imaginemos, aquí yo tengo un... A ver, vamos a ir a este modelo. Imaginemos este modelo. Cuando yo aumento la X, yo quiero interpretar beta. Habitualmente uno beta dice, bueno, es ceteris paribus, agarro y es la derivada parcial de X con respecto a Y, me va a dar beta mide ese impacto. Si yo a X aumento una unidad, Y va a aumentar beta unidades. Ahora, en este modelo, Y aumenta beta unidades. Esa Y es vecina de otra Y. Por lo tanto, va a generar, al ser vecino, va a modificarse también este vector y va a generar que la Y vecina aumente beta por ρ. Y esto va a generar una interacción que va a dinamizar espacialmente al modelo. ¿Sí? Están todos relacionados entre sí. Cuando en un modelo estimo bajo I y D, cuando yo aumento una unidad en las X, el beta me mide el impacto que tiene marginal en todas las unidades. Aquí importa en qué lugar aumento. Si aumento todo simultáneamente, lo que genera es una dinamización y un contagio en el espacio. Y por eso es tan importante este tipo de modelos, porque lo que me brinda aquí es una medida del efecto contagio, efecto interacción. ¿Sí? Pero no se puede interpretar el ρ individualmente, ni tampoco los betas individualmente. Hay que interpretarlo de una forma alternativa. ¿Sí? Cuando yo agarro para interpretar, primero que tengo que pensar es en una ecuación reducida del valor esperado del modelo que he estimado. Y luego, lo que voy a obtener aquí va a ser una matriz de efectos. Cuando yo aumento una unidad en las X, todos van a aumentar en la misma unidad. Y eso va a generar un efecto contagio. Ese efecto contagio va a ser distinto para cada una de las unidades, porque va a depender de cuántos vecinos yo tengo. Si yo tengo un solo vecino, el efecto contagio solamente lo va a generar es cuando mi vecino se contagie. Yo puedo contagiar a otro, pero solamente si mi vecino se contagie, yo voy a movilizar, digamos, va a cambiar mi I. Entonces, va a haber un efecto contagio individual para todas las unidades de la muestra. Y plantea que la información va a ser de forma matricial y va a ser difícil de resumir. ¿Qué es lo que propone Lesage y Pace en el 2009? Que se midan efectos directos e indirectos, que se divida esta información del sistema de contagio en un efecto medio directo, un efecto total y un efecto indirecto.
El efecto indirecto es el que va a contener el efecto contagio, que vamos a llamar spillover, el spillover espacial. El efecto directo es el incremento promedio cuando aumenta en mi región. Imaginemos, estamos analizando fecundidad. Yo aumento en mi región los años de educación para la población objetivo, ¿sí? Y cuánto se reduce en mi región, luego de que todo el contagio se produjo, cuánto se reduce en mi región por el incremento que obtuve. Eso lo sumo para todas las regiones, calculo un promedio. Ese va a ser el efecto directo. Matemáticamente es la traza de esa matriz, de esta matriz que tenemos aquí. Es el promedio de la traza. Y es aproximado al beta. No es exactamente el beta, pero es un valor que siempre se encuentra cercano. Va a depender de cuán importante sea el ρ que hemos estimado. El efecto medio total va a ser la suma de todos los contagios para cada uno de los individuos, la sumatoria completa, luego que el proceso espacial alcanzó su estado estacionario. Fíjense que aquí, ¿por qué adquiere relevancia el ρ, que tiene que ser inferior a 1? ¿Sí? Es para que esto tenga interpretación luego. Entonces, cuando el ρ alcanza su estado estacionario luego de la modificación, el shock que hemos introducido, vamos a sumar todos los efectos y promediamos el efecto. Eso va a ser un efecto promedio total, que incorpora el efecto propio y el efecto de contagio. La diferencia entre los dos va a ser un efecto medio indirecto, se calcula por diferencia, y a eso le llamamos efecto contagio, spillover espacial. Estos son combinaciones de coeficientes, se pueden obtener fácilmente y también mediante aproximación de Monte Carlo podemos obtener la significancia de estos efectos. Y lo podemos hacer. Este modelo es muy simple, vi que demoraba un poco, entonces simplifiqué el modelo. Aquí solamente tengo el SLM, que el final sin los efectos fijos. Entonces yo tengo un ρ de 0,49 y yo no puedo interpretar directamente esto. Entonces hay un comando que se llama impact, que obtienen el efecto directo e indirecto. Le estoy pidiendo con 30 Monte Carlo, con 30 repeticiones. Hasta que termine, va a terminar dentro de un ratito, pero no, sí, quiero aprovechar que ya estamos en tiempo. En espacial, actualmente se está trabajando mucho en desarrollos de datos de panel. Para datos de panel, los modelos estáticos hace mucho tiempo que están trabajando. Aquí tenemos modelos estáticos de efectos fijos en el SLM, de efectos aleatorios también hay. ¿Sí? O sea, estos son datos longitudinales. Por ahora hemos visto solamente corte transversal. Si tuviésemos tiempo y unimos varios cortes transversales, una de las limitaciones que tienen los datos espaciales en panel es que tienen que ser todos balanceados. O sea, yo no puedo tener distinta cantidad de observaciones periodo a periodo. O las completo, o me quedo con las que están las que tienen completa frecuencia en el periodo que analizo. Pero están todas las opciones para los modelos estáticos de todos los modelos que hemos visto. El paquete principal es el de Milo y Gianfranco Piras, que es SPLM para R. Hay otros avances. Estas son las referencias. Hay otros avances de modelos espaciales dinámicos, pero esa literatura no hay paquetes en R para estimar esos modelos. Los modelos se estiman, Stata estima y estima también
MATLAB. Hay mucho desarrollo en MATLAB de paneles espaciales dinámicos, y es una literatura que, si ustedes están interesados en esos últimos desarrollos, me escriben y yo se los puedo pasar. Bueno, ya terminó el Monte Carlo, y aquí nos ofrece la interpretación de el modelo que hemos estimado, el SLM. Fíjense que tenemos los efectos directos, los efectos indirectos, totales, y debajo vemos la significancia, digamos, los Z valores y los P valores son todos significativos, es el impacto que tienen. Si quiero estimar por GMM y variables instrumentales, aquí están los comandos, se puede repetir todo. Y hasta aquí ha llegado este mini curso, que ha sido bastante intensivo hoy. Preguntas, cosas que puedan haber en el chat. Hola, bueno, preguntas ya no, pero la verdad que agradecimiento mucho. Gracias por este mini curso, gracias Marcos, gracias Pablo, gracias.